Mi nombre es Catalina Pimienta y en esta exposición les voy a hablar sobre tolerancias y ajustes. Una tolerancia es la inexactitud predeterminada en el diseño de una pieza para una dimensión en particular y permite un error máximo y mínimo en su fabricación. Dentro de las tolerancias tenemos las tolerancias geométricas de forma. Estas tolerancias geométricas constituyen un método eficaz para especificar dónde se encuentran las superficies importantes de una pieza, cómo se relacionan entre sí y cómo debe inspeccionarse dicha pieza para determinar si es aceptable en el diseño. Primero tenemos la tolerancia de rectitud. Este tipo de tolerancia especifica cuán perfectamente recto debe ser un objeto y se aplica a líneas y no a planos. Representa una curva en la línea central o generatriz. Por lo tanto, la rectitud se usa para indicar la tolerancia de deformación de objetos largos. Y este es el símbolo. En el siguiente ejemplo tenemos que si un marco de tolerancia está conectado a la dimensión que indica el diámetro de un cilindro, el eje del mismo debe estar dentro de un cilindro con un diámetro de 0.1 milímetros, como lo vemos en la imagen. A continuación tenemos las tolerancias geométricas de planicidad. La tolerancia de planicidad especifica la uniformidad de una superficie, o cuán exactamente recto debe ser un plano de un objeto. La parte más sobresaliente y la más cóncava deben estar a una distancia específica entre dos planos separados verticalmente, y se simboliza con este cuadrito inclinado. A continuación tenemos un ejemplo de la tolerancia de planicidad, donde decimos que si esta superficie debe estar entre dos planos paralelos separados entre sí por 0.3 milímetros, que sería el primer ejemplo de acá, o 0.06 milímetros, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Ahora tenemos la tolerancia de redondez o de circularidad. Este tipo de tolerancia se utiliza para controlar la redondez de las partes o características circulares. Puede estar dada en cilindros, esferas o en conos. Este tipo de tolerancia controla cada elemento circular de un cilindro independiente el uno del otro. Esta tolerancia también especifica cuán perfectamente circular debe ser un objeto, la sección transversal circular de un eje, agujero o cono, y se simboliza con un círculo. Ahora tenemos el ejemplo de la tolerancia de redondez o circularidad, donde vemos en el primero que la circunferencia exterior de cualquier sección transversal de un eje cortado perpendicularmente debe estar entre dos círculos concéntricos a solo 0.1 milímetro de distancia en el mismo plano, como lo vemos acá. Si cortamos cualquier parte, la diferencia va a ser 0.1 milímetro o menos. En el ejemplo 2 tenemos el contorno del cono debe estar comprendido entre dos circunferencias separadas entre sí a 0.06 milímetros, como lo vemos acá. Ahora tenemos las tolerancias geométricas de cilindridad. Este tipo de tolerancia especifica cuán exactamente circular y recto debe ser un cilindro de un objeto. Y el valor representa cualquier distorsión en un cilindro. Se simboliza con este círculo y las dos líneas paralelas al círculo. En el ejemplo de la tolerancia de cilindridad, tenemos que el plano del objeto debe estar entre dos cilindros coaxiales a solo 0.1 milímetro y 0.7 milímetros de distancia. 0.1 milímetro en el primero, como lo podemos ver acá, y en el segundo a 0.07. como se observa en la segunda imagen. Continuamos ahora con los ajustes. Un ajuste es la interferencia u holgura que resulta de el ensamblar dos componentes entre sí. Tenemos el ajuste de interferencia, que en este tipo de ajuste existe una interferencia a la hora de ensamblar las piezas. En este se realiza una unión donde el diámetro del eje es más grande que el diámetro del agujero donde se va a introducir el eje. Este ajuste es forzado o prensado, longitudinalmente o transversalmente. Son utilizados para transferir torque y fuerzas longitudinales. En este normalmente, como observamos en la imagen,
el diámetro del objeto que se va a insertar es mayor que el agujero donde se va a insertar el objeto, haciendo así que tenga un ajuste forzado, no permitiendo que tenga movimiento en las dos piezas. Ahora tenemos el ajuste de transición. Este ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas, con indicaciones de que se superpongan parcial o completamente, de tal manera que se presente una holgura o interferencia en el momento del ensamble. Como podemos ver, este tipo de ajuste admite una holgura o una interferencia, como lo veíamos anteriormente. Esto quiere decir que el diámetro del objeto a insertar puede ser mayor o menor que el diámetro del objeto donde se va a insertar. Por último, tenemos el ajuste holgado. Este ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas indicadas de tal manera que siempre se presente un espacio en el momento del ensamblaje. Se usa para mecanismos que presentan pequeñas oscilaciones y para evitar vibraciones o rozamientos en su funcionamiento. Como se puede apreciar, vemos que el ajuste de holgura, el diámetro del elemento a insertar es mucho menor, permitiendo el movimiento entre el elemento a insertar y la pieza donde se va a contener. Bueno, en esta imagen podemos observar los tres tipos de ajustes que vimos. El ajuste de interferencia, que puede ser fijo también, el de holgura, que puede ser móvil, y el de transición, que es el que llamamos acá indeterminado. Vemos cómo tenemos la pieza que se va a insertar y claramente vemos que en el fijo o de interferencia el diámetro de la pieza es mucho mayor al agujero donde se va a insertar. En el indeterminado o de transición vemos que el ajuste no es ni de holgura ni fijo. Entonces puede permitir movimiento o puede quedar fijo. Y tenemos el holgado, el último, que vemos que hay una brecha donde permite el movimiento de la pieza. Los ajustes y las tolerancias son muy importantes a la hora de realizar el diseño de una pieza, ya que con el debido ajuste o la tolerancia correcta podemos prolongar o recortar la vida útil de la misma.